¿Y si la verdadera guerra no se está librando con misiles, sino con monedas? Mientras Occidente celebra cada explosión, Irán y China acaban de clavar un puñal en el corazón del petrodólar y Estados Unidos ni siquiera se ha dado cuenta. Esto no es una simple negociación energética, es el fin del dominio financiero americano tal como lo conocemos. ¿Cuánto tiempo más vamos a permitir que un régimen terrorista y su socio comunista dicten en qué moneda debe comprarse el petróleo del mundo? La guerra de misiles se lleva a los titulares, los ataques balísticos, las refinerías de petróleo ardiendo, los búnkeres, los conteos de cadáveres. Esa es la guerra que todo el mundo está mirando. Pero en medio de toda esa destrucción, un alto funcionario iraní le dijo tranquilamente a CNN algo que debería estar recibiendo mucha más atención de la que tiene. Irán está dispuesto a abrir el estrecho de Hormuz. No por las amenazas de Trump, no por los buques de guerra estadounidenses, no por las bombas Bunker Buster lanzadas sobre la costa de Irán. Irán está dispuesto a abrir el estrecho con una sola condición. ¿Quieres que tu petrolero pase? Paga en yuanes chinos. Esa única frase, enterrada bajo el ruido de los conteos de misiles y cifras de bajas, es lo más consecuencial que ha salido de esta guerra, porque no es solo una política energética. Es un ataque directo al sistema financiero que ha sustentado el poder global estadounidense durante más de 50 años, y la infraestructura para hacerlo funcionar ya estaba construida, esperando exactamente este momento. En los próximos minutos te voy a mostrar qué significa realmente esta oferta, por qué es más peligrosa para Washington que cualquier misil balístico, y por qué China no necesitó disparar un solo tiro para ser el jugador más importante en esta guerra. Aquí es donde comenzó. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos contra Irán bajo la Operación Furia Épica. El líder supremo fue asesinado. La estructura de mando de la IRGC recibió golpes. Se llevaron a cabo más de 2.000 ataques en los primeros días en al menos 26 de las 31 provincias de Irán. La Casa Blanca proyectó de 4 a 6 semanas para lograr sus objetivos. Dentro de las 72 horas de haber comenzado la guerra, Irán respondió con un movimiento que ninguna cantidad de bombardeos podría deshacer. Anunció el cierre del estrecho de Hormuz. 20 millones de barriles de petróleo pasan por ese punto de estrangulamiento de 33 kilómetros de ancho cada día. Eso es aproximadamente el 20% del consumo global de petróleo, moviéndose a través de una vía fluvial, donde Irán controla la orilla norte. Para el 1 de marzo, el tráfico de petroleros se había derrumbado. Cientos de buques permanecían anclados fuera del estrecho, incapaces o no dispuestos a cruzar. El seguro de riesgo de guerra a través del corredor se volvió efectivamente prohibitivo. El Brent subió de alrededor de $73 por barril antes de la guerra a más de $114 en las semanas siguientes. Goldman Sachs advirtió que los precios elevados podrían persistir hasta 2027. Pero aquí está lo que la Casa Blanca no tuvo en cuenta. Irán no cerró el estrecho de manera uniforme. Los buques con bandera iraní siguieron moviéndose. Los petroleros de propiedad china siguieron moviéndose. Los buques de Pakistán, India, después de negociaciones directas con Teherán y Turquía, también transitaron. Esto no fue un bloqueo, fue un sistema de permisos y la condición para el permiso se estaba volviendo más clara día a día. Un alto funcionario iraní confirmó a CNN lo que los datos de seguimiento de petroleros ya habían estado mostrando. Irán está dispuesto a permitir el paso de petróleo a través del estrecho de Hormuz, con la condición de que la carga se negocie en yuanes chinos. Entre el 28 de febrero y mediados de marzo, entre 11,7 y 16,5 millones de barriles de crudo iraní habían transitado a China a través de una flota en la sombra bajo protección de la IRGC. Mientras el transporte de todas las demás naciones permanecía bloqueado, China estaba pagando en yuanes. Los petroleros chinos se movían libremente. La arquitectura para un corredor energético paralelo denominado en yuanes no se estaba proponiendo, ya estaba operando. La declaración oficial de Teherán simplemente estaba formalizando los criterios. Para entender por qué eso importa, necesitas entender qué es realmente el sistema del petrodólar y por qué cada presidente estadounidense, desde Richard Nixon, ha tratado su preservación como un interés de seguridad nacional fundamental. En agosto de 1971, Nixon terminó la convertibilidad del dólar en oro, desmantelando el sistema de Bretton Woods que había gobernado las finanzas globales desde la Segunda Guerra Mundial. El dólar se convirtió en una moneda fiduciaria sin respaldo físico. Washington necesitaba un nuevo mecanismo para garantizar la demanda global de su moneda. La oportunidad llegó de una crisis.
En 1973, la guerra de Yom Kippur desencadenó un embargo árabe de petróleo que hizo que los precios se cuadruplicaran de alrededor de 3 a casi $12 por barril. El fallout político creó una ventana para un acuerdo que reconfiguraría la economía global durante el siguiente medio siglo. En julio de 1974, el secretario del Tesoro, William Simon, voló a Riad. El acuerdo que surgió fue sencillo y transformador. Arabia Saudita acordó fijar el precio de su petróleo exclusivamente en dólares estadounidenses y reciclar los excedentes de ingresos petroleros en bonos del Tesoro estadounidense. A cambio, Washington proporcionó protección militar y ventas de armas. La OPEP siguió el liderazgo de Riad. A partir de ese momento, cualquier país en la Tierra que quisiera comprar petróleo tenía que adquirir primero dólares. No importaba si eras Japón, Alemania, India o Brasil. El petróleo movía al mundo. El petróleo se cotizaba en dólares. Así que el mundo funcionaba con dólares. Las consecuencias fueron enormes. La demanda global permanente de la moneda estadounidense quedó incorporada en la estructura del comercio mundial. Estados Unidos ganó la capacidad de mantener déficits comerciales persistentes sin el colapso habitual de la moneda. Las tasas de interés estadounidenses se mantuvieron más bajas porque los gobiernos extranjeros tenían que estacionar sus excedentes de dólares en algún lugar y los bonos del Tesoro DEU eran el destino obvio. Washington adquirió una herramienta incomparable de coerción económica a través de sanciones denominadas en dólares. Cortar a un país del sistema del dólar no era solo una penalización financiera, era una desconexión de la economía global misma. Ese es el sistema que la oferta de yuanes de Irán está atacando, no con misiles, sino con una moneda de liquidación. Ahora mira quién se beneficia de esto más que nadie, y quién ha estado preparando silenciosamente este escenario exacto durante años. China importa más crudo que cualquier otro país de la Tierra. En 2025, las importaciones de petróleo chino alcanzaron un récord de 11,55 millones de barriles por día. Más del 55% de ese petróleo provenía de Medio Oriente y aproximadamente el 45 al 50% de todas las importaciones de crudo chino transitaban por el estrecho de Hormuz. China recibe el 37,7% de todo el petróleo que fluye a través de Hormuz, la participación individual más grande de cualquier país del mundo. India es segunda con el 14,7%. Estados Unidos recibe solo el 2,5%. Durante décadas, esto significó que China tenía un problema estratégico fundamental. Para comprar la energía que mueve sus fábricas, sus redes de transporte y su red eléctrica, China tenía que adquirir primero dólares de una nación rival que había demostrado voluntad de usar el sistema financiero como arma. Después de que los bancos rusos fueran desconectados de SWIFT en 2022, Beijing recibió el mensaje claramente. La dependencia del dólar era un arma cargada, apuntada a la economía china. Así que China pasó años construyendo un sistema de tuberías alternativo en silencio, metódicamente, sin conferencias de prensa. En marzo de 2018, China lanzó el Shanghai International Energy Exchange, permitiendo por primera vez en la historia la compra y venta de contratos de futuros de petróleo en yuanes. Los contratos se llamaron los pro-yuan, y los analistas occidentales los descartaron en su mayoría como simbólicos. En 2015, el Banco Popular de China ya había lanzado el sistema de pago interbancario transfronterizo conocido como CIPS, una red de liquidación para transacciones internacionales denominadas en yuanes, que permitiría que los pagos se liquidaran sin pasar por bancos corresponsales estadounidenses o la red de mensajería SWIFT. En 2024, CIPS procesó 8,22 millones de transacciones, por un total equivalente a aproximadamente 24,5 billones de dólares estadounidenses, un aumento del 42,6% respecto al año anterior. Para principios de 2026, CIPS había sido actualizado con nuevas reglas por primera vez en 8 años, expandiendo su mandato más allá de las transacciones solo en yuanes y abriendo la puerta al procesamiento de pagos en otras monedas. La red ahora cubre más de 4.900 instituciones bancarias en 189 países. Esta es la infraestructura que Irán está armando. Un pago enrutado a través de CIPS entre dos bancos no pasa por bancos corresponsales estadounidenses, no toca la red SWIFT. No expone la transacción a la jurisdicción financiera estadounidense. Un país que compra petróleo a través de CIPS en yuanes es,
para los efectos de esa transacción, invisible para la arquitectura de sanciones que Washington construyó durante los últimos 50 años. China no construyó esto para derrotar al petrodólar de la noche a la mañana. El yuan todavía representa solo alrededor del 2% de las reservas de divisas globales, en comparación con el 57% del dólar. Los datos de SWIFT todavía muestran que el dólar representa aproximadamente el 48% de los pagos globales frente al 3% del yuan. China entendió que no necesitaba reemplazar el dominio del dólar a nivel global. Necesitaba construir un corredor alternativo funcional y creíble, listo para el momento en que llegara la crisis adecuada. El estrecho de Hormuz, efectivamente cerrado al transporte occidental y silenciosamente abierto al comercio denominado en yuanes, es ese momento. El mecanismo que Irán está describiendo crearía lo que los analistas de European Business Magazine llamaron un mercado de petróleo global bifurcado, barriles denominados en yuanes fluyendo a través de Hormuz para aquellos dispuestos a pagar en la moneda de China, barriles denominados en dólares enrutados alrededor del estrecho con un costo y tiempo adicionales significativos para aquellos que no lo están. La prima de guerra que los importadores de energía occidentales ya están absorbiendo por los precios elevados del petróleo se volvería estructural en lugar de temporal. Cada semana que el estrecho permanezca funcionalmente cerrado al comercio liquidado en dólares, esa prima estructural crece. La lógica para los compradores asiáticos es particularmente cruda. Japón, Corea del Sur, Taiwán e India reciben colectivamente alrededor del 38% de todos los flujos de petróleo de Hormuz. En 2025, alrededor del 78% de todas las exportaciones de crudo de Medio Oriente a esas 4 economías fluían a través del estrecho. Están funcionando con reservas finitas. Japón tiene aproximadamente 350 millones de barriles en almacenamiento en tierra, suficiente para alrededor de 150 días. Corea del Sur y Taiwán tienen menos. India negoció paso seguro para 2 petroleros de gas después de conversaciones directas gobierno a gobierno con Teherán. Nueva Delhi no pasó por Washington, llamó directamente a Irán. Eso no es un detalle, eso es el orden geopolítico cambiando en tiempo real. Irán ha enmarcado la condición del yuan públicamente como una medida de guerra, como una forma de gestionar los flujos de petróleo y mantener la presión sobre Washington. Pero los analistas que han examinado más cuidadosamente la oferta ven algo a más largo plazo incrustado en ella. Al insistir en la liquidación en yuanes en el punto de estrangulamiento marítimo más crítico del mundo, Teherán está invitando a China, a la región, como un actor financiero con interés en mantener esta nueva arquitectura de liquidación incluso después de que termine la guerra. Está ofreciendo a Beijing la única cosa que años de compromiso diplomático y préstamos de infraestructura de la franja y la ruta no pudieron entregar completamente: una participación permanente en cómo se fija y liquida la energía del Golfo. China ha reaccionado públicamente con cautela. Analistas chinos citados en el South China Morning Post advirtieron sobre desafíos de implementación y el riesgo de tensar aún más las relaciones entre EEUU y China. Beijing está caminando por una línea cuidadosa. Quiere el corredor del yuan sin el enfrentamiento formal, pero los petroleros ya se están moviendo. Los pagos en yuanes ya se están liquidando a través de CIPS. Las declaraciones públicas cautelosas de Beijing no han detenido a la flota en la sombra de operar ni a las operaciones denominadas en yuanes de liquidarse. La respuesta de Washington ha sido enfocarse casi por completo en la dimensión militar del cierre del estrecho: los buques de guerra, las bombas Bunker Buster, los sitios de misiles antibuque. El sábado 22 de marzo, Trump emitió un ultimátum de 48 horas en Truth Social, advirtiendo a Irán que debía abrir completamente el estrecho o él, en sus palabras, obliteraría sus diversas plantas de energía, comenzando por la más grande primero. Irán respondió que cualquier ataque a su infraestructura energética desencadenaría ataques retaliatorios contra todas las instalaciones energéticas estadounidenses e israelíes en la región y que el estrecho permanecería cerrado indefinidamente hasta que se reconstruyeran las plantas destruidas. Al 23 de marzo, Trump había retrasado la fecha límite en 5 días, citando lo que llamó conversaciones productivas. El estrecho permanecía efectivamente cerrado al transporte comercial occidental. El ultimátum de Trump enmarca todo el problema como uno militar con una solución militar. Abre el estrecho o enfrenta bombas. Pero la condición de pago en yuanes no se aborda en ninguna de esas declaraciones. No hay una respuesta militar obvia a una oferta de moneda de liquidación.
No puedes bombardear un sistema de pagos interbancario. No puedes hundir un barco que está pagando en la moneda equivocada. La única contramedida real a la oferta financiera de Irán es hacer que el sistema del dólar sea más atractivo, menos coercitivo y más confiable para los países a los que se les pide elegir entre ellos. Eso no es un problema de línea de tiempo de 48 horas. Los números más profundos sugieren que la posición estructural del dólar ya se estaba erosionando antes de que cayera una sola bomba en esta guerra. Según datos del FMI, la participación del dólar en las reservas de divisas globales cayó de su pico del 72% en 2001 a alrededor del 57% a principios de 2025. Eso es una caída de 15 puntos porcentuales en 2 décadas impulsada por una diversificación silenciosa, pero deliberada, en docenas de bancos centrales que agregan euros, dólares australianos, dólares canadienses y sí, yuanes a sus carteras de reservas. China redujo sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense en más del 45% desde su pico de más de 1,3 billones de dólares en 2013 a menos de 731 mil millones para mediados de 2025, mientras compraba oro durante 11 meses consecutivos hasta septiembre de 2025. Los bancos centrales del mundo agregaron más de 1.000 toneladas de oro a sus reservas solo en 2024. La tendencia fue lo suficientemente gradual como para que Washington pudiera caracterizarla como manejable. Lo que Irán está ofreciendo al mundo desde su posición en la orilla norte del estrecho de Hormuz no es gradual. Es una elección binaria forzada hecha urgente por el petróleo a $114 por barril y barcos que no tienen ruta a casa. Paga en yuanes, muévete libremente. Continúa en dólares, quédate anclado fuera del punto de estrangulamiento. Eso es lo que hace que esto sea el desarrollo individual más consecuencial de este conflicto. Cada otra acción militar iraní en esta guerra, los misiles balísticos, las municiones en racimo, los enjambres de drones, requiere que Irán gaste recursos finitos y acepte el riesgo de contramedidas estadounidenses. La condición de pago en yuanes no le cuesta nada a Irán mantenerla. No requiere misiles, no deja escombros, no crea coordenadas de objetivo para drones de vigilancia estadounidenses. Simplemente redirige qué sistema de compensación de moneda procesa el pago del siguiente petrolero y al hacerlo, reescribe una pieza de la arquitectura financiera que ha sostenido la influencia global estadounidense desde que Henry Kissinger volaba a Arabia Saudita en 1974. China no disparó un solo misil en esta guerra. No lo necesitó. El conflicto que Estados Unidos lanzó para demostrar dominio está haciendo el trabajo financiero de China a su costa, en una línea de tiempo estadounidense, con los costos de combustible estadounidenses subiendo cada día que el estrecho permanece cerrado. Si la oferta de yuanes de Irán finalmente reconfigura la fijación de precios del petróleo global de manera duradera, depende de factores que ninguna de las partes puede controlar completamente. Si otros productores del Golfo se mueven en la misma dirección, si los compradores asiáticos están dispuestos a institucionalizar la liquidación en yuanes más allá de las condiciones de crisis, si el yuan puede desarrollar la profundidad de mercado y la confianza institucional que sostiene una moneda de reserva durante décadas. Estas son preguntas legítimas con respuestas inciertas. Lo que no es incierto es que la oferta se ha hecho, el corredor de pagos ya está funcionando, y países desde India hasta Turquía, Italia y Francia han estado negociando silenciosamente términos de paso directamente con Teherán en lugar de seguir el liderazgo de Washington. El punto de estrangulamiento con permiso está abierto, la posición negociadora está intacta y la condición, paga en yuanes o enfrenta un cierre continuo, no se ha quitado de la mesa. Una guerra que se lanzó para proyectar el poder estadounidense puede terminar acelerando la erosión de la arquitectura financiera de la que depende ese poder. Eso no es una historia secundaria, eso es la historia. Si esto te dio algo en qué pensar que no estás obteniendo en ningún otro lugar, suscríbete y comparte esto con alguien que necesita entender qué está pasando realmente aquí. Deja tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas que esto significa para los próximos 5 años. Nos vemos en el próximo. Mientras Trump amenaza con bombas, China e Irán están reescribiendo las reglas del dinero mundial y Estados Unidos está pagando la cuenta. El petrodólar está muriendo frente a nuestros ojos y nadie en Washington parece entender la gravedad de lo que está ocurriendo. Esto no es solo una guerra en Oriente Medio. Es el comienzo del fin del imperio financiero americano. Comenta abajo sin miedo. ¿Es hora de que Estados Unidos despierte o ya es demasiado tarde? ¿Debería Trump bombardear o esto prueba que el verdadero poder ahora lo tiene Pekín? Si estás harto de que China e Irán humillen a Occidente,
Comparte este video ahora. Despierta a quien aún crea que el dólar es eterno. Radar Político USA te trae la verdad que los medios no quieren que sepas.